¿Alguna vez te has sentido arrastrado por una pasión tan abrumadora que en lugar de elevarte, te consume y te deja desorientado? No es una coincidencia. Søren Kierkegaard, el enigmático filósofo danés, veía la pasión, en su forma más descontrolada y puramente estética, como una de las trampas más insidiosas para la existencia del hombre. Lejos de ser la culminación de la vida, la búsqueda incesante de la experiencia y la emoción intensa, el corazón de la vida estética, es, para Kierkegaard, una forma de desesperación disfrazada, una huida de la verdadera libertad y responsabilidad. El hombre se entrega a la búsqueda del placer, de la novedad, de la conquista amorosa o estética, creyendo que en esa acumulación de sensaciones encontrará la plenitud. Pero Kierkegaard, con su aguda penetración en la psique humana, revelaría que esa es una ilusión fatal. La pasión, cuando no está anclada en una elección ética o en una fe profunda, convierte al hombre en un coleccionista de momentos efímeros, incapaz de comprometerse, de construir un yo coherente, de trascender la superficialidad. Y en esa trampa, en ese ciclo interminable de seducción y desilusión, el hombre se consume, perdiendo la oportunidad de forjar un destino auténtico, un verdadero yo que se eleve por encima del capricho y la fugacidad. La pasión, en su manifestación puramente estética, se convierte en una fuerza devoradora que impide al hombre alcanzar la autenticidad. Kierkegaard, en su análisis de los estadios de la existencia, advertía que vivir solo para la emoción y la experiencia sensorial es una forma de desesperación no reconocida. El seductor, el dandy, el hombre que persigue la novedad y el placer sin compromiso, cree que está viviendo plenamente, pero en realidad está huyendo de la responsabilidad de la elección. La pasión lo arrastra de un momento a otro, de una conquista a otra, sin permitirle establecer lazos duraderos, ni construir un yo coherente. Se convierte en un coleccionista de fragmentos, incapaz de integrar sus experiencias en una narrativa significativa. Para Kierkegaard, la libertad no reside en la satisfacción ilimitada de los deseos, sino en la elección ética que le permite al individuo comprometerse, asumir su responsabilidad y trascender la superficialidad. La pasión, cuando no está subordinada a una elección moral, se convierte en una trampa sutil que, aunque promete la vida en su máxima expresión, en realidad condena al hombre a una existencia fragmentada y vacía, a un ciclo interminable de placer efímero y tedio profundo. La trampa de la pasión, tal como la veía Kierkegaard, reside en su incapacidad intrínseca para ofrecer una verdadera continuidad. El hombre estético vive para el momento fugaz, para la intensidad de la experiencia, siempre buscando una nueva emoción que lo saque del tedio. Pero esta búsqueda constante lo condena a una existencia fragmentada, donde cada placer se desvanece y deja un vacío que solo puede ser llenado con una nueva distracción. Kierkegaard argumentaba que esta es la desesperación del placer, la incapacidad de encontrar algo que perdure, que le dé un sentido unificado a la vida. La pasión, al no estar anclada en una elección ética, que implica compromiso, responsabilidad y sacrificio, impide al hombre construir un yo coherente. Se convierte en un coleccionista de sensaciones, un eterno seductor que no se compromete con nadie, ni siquiera consigo mismo. Y en esa constante huida hacia la novedad, el hombre se pierde, condenado a una repetición vacía de experiencias que, lejos de enriquecerlo, lo agotan y lo dejan más solo que antes, sin un centro moral que lo guíe. Pasión en su manifestación puramente estética, condena al hombre a una existencia sin un yo auténtico. Kierkegaard lo dejó claro. El esteta vive en una constante evasión de la responsabilidad de la elección. Se niega a decir sí a algo de forma definitiva, porque cada sí implica un no a infinitas otras posibilidades. Y esa negación al compromiso es, en esencia, una negación a construir un carácter. La pasión lo arrastra de una experiencia a otra, siempre persiguiendo la novedad, el placer del momento, la emoción fugaz. Pero esta acumulación de experiencias no lo enriquece, lo fragmenta. Se convierte en un espectador de su propia vida, observando sus pasiones como si fueran un espectáculo ajeno, sin la angustia de la responsabilidad que Kierkegaard consideraba esencial para la existencia humana. Y en esa huida del compromiso, en esa búsqueda incesante de la próxima emoción, el hombre se pierde. Se vuelve un ser superficial, incapaz de la profundidad moral que solo nace de la elección,
del sacrificio y de la asunción de las consecuencias de sus actos. La pasión, por lo tanto, no es el camino a la plenitud, sino una trampa sutil que lo condena a una existencia de eterna irresolución. El esteta, atrapado en la búsqueda incesante de la pasión, se condena a un perpetuo estado de desesperación disfrazada. Kierkegaard, en su aguda disección de la vida estética, nos advierte que la acumulación de experiencias y sensaciones, por intensa que parezca, no puede llenar el vacío existencial que el hombre busca evadir. Cada nueva conquista amorosa, cada placer efímero, es solo un bálsamo momentáneo que se desvanece, dejando atrás el tedio y la necesidad de una nueva distracción. Este ciclo interminable impide al hombre formar un yo coherente. Se convierte en un coleccionista de momentos, incapaz de establecer raíces, de comprometerse con algo o alguien de manera profunda. La pasión, al no estar anclada en una elección ética que implique responsabilidad y sacrificio, lo mantiene en una superficialidad crónica. Y en esa búsqueda perpetua de la próxima emoción, el hombre se consume, perdiendo la oportunidad de forjar un carácter auténtico, de asumir su propia existencia con la seriedad que Kierkegaard consideraba esencial. La verdadera trampa de la vida estética y la pasión desmedida es que condena al hombre a una existencia de o esto o aquello, pero sin la valentía de elegir uno y renunciar a lo demás. Kierkegaard, quien veía la elección como el acto fundamental de la existencia, argumentaba que el esteta se niega a la angustia de la decisión. Prefiere mantener abiertas todas las posibilidades, saltando de una experiencia a otra, sin comprometerse jamás. Esta evasión de la responsabilidad impide que el hombre construya un yo coherente y ético. Se convierte en un ser fragmentado, cuya identidad se define por la última emoción que experimentó, no por una decisión moral firme. La pasión, en este sentido, no es una liberación, sino una ilusión de libertad que lo mantiene prisionero de su propia indecisión. Y al negarse a elegir de forma radical, el hombre se niega a sí mismo la posibilidad de la auténtica existencia, la que nace del compromiso, del sacrificio y de la asunción plena de las consecuencias de sus actos. Hombre que se entrega ciegamente a la pasión termina por convertirse en un esclavo de sus propias inclinaciones, perdiendo la libertad que Kierkegaard tanto valoraba. La búsqueda constante de la experiencia y la emoción intensa lo lleva a un estado de dispersión crónica, incapaz de la concentración y la profundidad necesarias para forjar un yo coherente. En lugar de vivir una vida con propósito y significado, el esteta se convierte en un mero recolector de sensaciones, un espectador pasivo de su propia existencia. La pasión, al no estar anclada en una elección ética que lo impulse a asumir su responsabilidad y a comprometerse, lo condena a una superficialidad que, con el tiempo, se vuelve insoportable. Y en esa huida constante del tedio y del vacío, el hombre se consume, experimentando la desesperación del placer, la paradoja de buscar la felicidad en aquello que, por su propia naturaleza efímera, no puede sino dejarlo más vacío y solo que antes. Considerando el dilema del hombre estético, su incapacidad para comprometerse se revela como una de las trampas más profundas de la pasión. Kierkegaard argumentaba que la verdadera existencia requiere una elección radical, un salto de fe que ancle al individuo en el estadio ético o religioso. Pero el hombre puramente estético se niega a esta elección, prefiriendo la ambigüedad y la multiplicidad de posibilidades. Teme el o esto o aquello, el sacrificio de lo que se pierde al elegir. Esta evasión de la responsabilidad lo mantiene en un estado de irresolución perpetua, donde la pasión lo arrastra de una experiencia a otra sin que ninguna deje una huella duradera en su carácter. Se convierte en un coleccionista de experiencias vacías, incapaz de la angustia transformadora que Kierkegaard consideraba esencial para la formación de un yo auténtico. Y en esa constante huida del compromiso, el hombre se condena a una existencia superficial, sin la profundidad moral que solo nace de la asunción plena de su propia libertad y responsabilidad. Sin embargo, la ruta de escape de esta trampa de la pasión reside en un acto de voluntad radical: el salto al estadio ético. Kierkegaard argumentaba que solo al comprometerse con la responsabilidad y la elección, el hombre puede construir un yo auténtico. No se trata de suprimir el placer o la emoción, sino de subordinarlos a un principio moral superior.
El esteta, que teme la angustia de la decisión, debe enfrentar precisamente esa angustia para dejar de ser un coleccionista de momentos efímeros y convertirse en un ser con profundidad y propósito. Este es un camino de dolor, sí, porque implica renunciar a infinitas posibilidades y asumir la carga de las consecuencias. Pero es un dolor redentor que conduce a la auténtica libertad. La pasión, cuando es dominada por la ética, deja de ser una trampa y se convierte en una fuerza que puede ser canalizada para la construcción de una vida con sentido, lejos de la superficialidad y el vacío que la vida estética, por sí sola, ofrece. Finalmente, la verdadera libertad que Kierkegaard propugnaba se revela no en la ausencia de pasión, sino en su subordinación a una elección ética. El hombre que ha comprendido la trampa de la vida estética ya no persigue el placer por el placer, sino que elige comprometerse, asumiendo la responsabilidad de sus actos y construyendo un yo coherente. La pasión, que antes lo arrastraba a la desesperación, se convierte en una fuerza que puede ser canalizada hacia la construcción de un propósito, hacia la lealtad y hacia la profundidad existencial. Este no es un camino de represión, sino de transfiguración. El hombre ya no es un mero espectador de su propia vida, sino el protagonista de su destino, forjado por decisiones conscientes y por la valentía de enfrentar la angustia de la elección. Y es en esa auténtica existencia, lejos de la superficialidad y el vacío del estadio estético, donde el hombre encuentra la plenitud y el verdadero sentido de su ser, superando la trampa que la pasión, sin guía moral, siempre le tiende. El paso del estadio estético al ético, un concepto central en Kierkegaard, no es un salto hacia la tranquilidad, sino hacia una angustia más profunda, pero redentora. El hombre que elige verdaderamente, que se compromete y asume la responsabilidad de su existencia, experimenta el peso de sus decisiones. Esta angustia no es la desesperación vacía del esteta que huye del compromiso, sino la prueba de su autenticidad. Es el vértigo de la libertad, el reconocimiento de que él es el único responsable de su vida y de las consecuencias de sus actos. La pasión, que antes lo arrastraba sin rumbo, ahora se convierte en una fuerza que puede ser dirigida por la voluntad ética, una energía al servicio de un propósito superior. Este dolor de la elección, de la renuncia a infinitas posibilidades, es el precio de la verdadera libertad, de construir un yo coherente que no se fragmenta ante la fugacidad de las emociones, sino que se forja en la firmeza de sus convicciones. Para Kierkegaard, incluso el estadio ético no es el punto final. Hay un tercer y último salto, el salto de fe, que eleva al hombre por encima de la pura razón y la pasión descontrolada. Este salto implica una relación personal e incondicional con lo absoluto, una entrega a Dios que trasciende la comprensión racional y el compromiso ético. Es una forma de paradoja, donde la pasión, en su sentido más elevado, la fe, se convierte en la única vía para alcanzar la verdadera individualidad. El hombre ya no busca la validación en el placer efímero o en la aprobación social, sino en una relación íntima y subjetiva con lo divino. La trampa de la pasión estética se supera no negando la emoción, sino transformándola en una pasión absoluta por lo infinito. Y es en este acto de fe, que a los ojos del mundo puede parecer irracional, donde el hombre encuentra la paz más profunda, una libertad que no depende de las circunstancias externas ni de las fluctuaciones emocionales, sino de una entrega total a una verdad superior. El hombre que logra este salto de fe, el caballero de la fe en la terminología de Kierkegaard, es la antítesis del esteta atrapado en la pasión. Su vida no es una búsqueda superficial de experiencias, sino una existencia auténtica, marcada por el compromiso y la trascendencia. La pasión, que para otros es una trampa, se convierte para él en la fuerza impulsora de una vida con sentido, una dedicación inquebrantable a sus valores y a su relación con lo absoluto. Este hombre no teme la soledad, ni la angustia de la elección, porque su fe le proporciona un anclaje inquebrantable. Él es capaz de disfrutar del mundo y de sus placeres, pero sin ser esclavizado por ellos. Su libertad no es la licencia para hacer lo que quiera, sino la disciplina de la voluntad para vivir de acuerdo con una verdad superior. Y es en esta vida de fe y autenticidad donde la pasión, lejos de ser una trampa, se convierte en la vía hacia la verdadera plenitud y la paz interior,
liberando al hombre de la desesperación estética y de las ilusiones de la vida puramente mundana.